Listo. Hola, somos el grupo 5 y estamos conformados por José Alejandro Calderón, Juan David Macías. María Gabriela Quiñones. David Benavides. y vamos a dar como nuestras conclusiones o últimas ideas que tenemos acerca de la clase y acerca de todo lo que hemos visto. Entonces, para mí me pareció muy interesante todos los videos que vimos y siento que nos dio una perspectiva más amplia sobre como los diferentes temas de, por ejemplo, la cultura. Siento que nos amplió más bastante el conocimiento. Por ejemplo, me cautivó mucho los videos, por ejemplo, los últimos, los de Freaks, y porque pues digamos que eran temas que no se tratan mucho y hoy en día digamos que esas películas no son tan recordadas o pues no son tan vistas. Entonces al final digamos que podemos ver y esos videos realmente nos ayudan bastante a comprender el contexto y en el momento que sucedieron. Y pues también comprender más como el tipo de situaciones. Digamos que al final daba otra visión más. Digamos que siento que ayuda a explorar más cosas y no hacerse no hacer la conexión con la arquitectura no era tan evidente a veces, pero digamos que sirvió mucho para entender más como esa parte que nos aborda siempre en esta carrera muchas veces. Sí, a mí me pareció muy interesante que fue un espacio en donde como no se hablaba de las cosas como usuales de la carrera, tipo como planos y todo esto, sino era algo como una oportunidad para entender el oficio desde otro punto de vista, que pareció supremamente interesante. Porque, por ejemplo, a mí, pues yo nunca había pensado que lo que hablábamos en la clase, que construíamos para los vivos, pero no teníamos en cuenta los muertos, eso es algo que ninguna clase como teórica o pues ningún proyecto, pues se tiene tan en cuenta. Entonces fue muy interesante poder aprender y ver la arquitectura no desde lo técnico, sino ya más como desde otro punto de vista. Y siento que eso contribuye mucho como al desempeño que podemos tener en un futuro y como esas consideraciones, hablar sobre la muerte de este modo. Personalmente yo nunca lo había visto como desde esa perspectiva, porque es un tema como que no se habla tan frecuentemente, pero poder hablar como de la muerte tan constante fue muy interesante. Y lo que decía Juan David, como ver películas que pues nunca había escuchado o tener como sí, como ampliar como conocimientos en ciertos aspectos me pareció supremamente interesante y siento que aprendí mucho y voy a poder como aplicar alguno de esos conocimientos dentro de un futuro. Yo estoy de acuerdo con Gabriela en cuanto a que era un espacio, digamos, que ayudaba a visualizar eh, la arquitectura desde la cultura y no, por ejemplo, como pues yo vi entorno cultural el ciclo pasado y digo natural, perdón, entorno natural del ciclo pasado y en entorno natural uno se acercaba a la naturaleza desde la arquitectura, no a la arquitectura desde la naturaleza más o menos. Y en cultural siento que pasa lo contrario, es que uno se acerca a la arquitectura desde la cultura. Entonces, sí, me gustó mucho eso y concuerdo como, o bueno, complemento eso a lo que dijo María Gabriela, pero tengo un gran pero, y es que siento que aún así nos vamos sin una definición clara sobre la cultura, en realidad, que creo que pues no es en realidad el objetivo de la clase, pero, pero digamos que siento que hay muchos espacios en blanco por llenar en cuanto a una, digamos que, definición de cultura o culturas y siento que de pronto faltó profundizar en eso, pero de todas maneras siento que es bastante como relevante el tema de la cultura en la arquitectura y me gustó que la clase abordara la arquitectura desde la cultura, no como la cultura desde la arquitectura, sí, no sé. O la arquitectura desde la cultura, no sé, sí. Creo que lo que más me gustó de la clase fue hablar como de colonialismo, de una parte hablamos como de
Latinoamérica, de filosofía latinoamericana, creo que eso me gustó incorporarlo de vez en cuando. Em, Como muchos temas así, como cuando hablábamos muy como anticapitalismo, antiimperialismo, como todo ese montón de temas se me hicieron muy interesantes y relacionarlos con la cultura hoy en día, la cultura en la arquitectura fue algo que me fascinó, pero no fui fanático del tema de la muerte, ni tampoco fui fanático del tema de los monstruos. Fui más fanático de, creo que todo lo de los zoológicos humanos, porque era un tema que nadie podía decir como, la verdad estoy de acuerdo con que existieran esos zoológicos", como que nadie iba a decir eso. Entonces, como que esos temas sí me motivaban mucho más que hablar de muerte y de monstruos. No sé por qué, era como algo más mío. Digamos, hablamos de terror en un punto y me fascinó hablar del tema, pero, y estas películas que vimos me encantaron pero como que en un punto siempre nos terminábamos desviando del tema y eran algo que no me gustaba tanto. Creo que fue lo que más conflictué durante el curso, pero de resto me gustó bastante. Y sí, Otro punto que también me gustaba hablar es la tema de las esculturas, más porque lo puedo relacionar con cosas, actividades que yo he hecho. Entonces, por ejemplo, la escultura y todo eso, digamos que yo también tenía una pequeña idea más o menos que era de darle un significado, pero ver ahora hacer unas cosas, las esculturas africanas, como tener un significado colectivo y la importancia de crearlas, y esa exactamente que se están creando y las formas que se generan, digamos que sí le da como un gran punto. Y pues yo como antes también no alcanzaba las esculturas, sintiendo como esa necesidad de hacer como esculturas por algún propósito, más que como ellos decían cuando empezaban a producir las esculturas en producción, que al final no se sabía mucho qué se estaba haciendo, pero como era, digamos que tipo de eh, esculturas africanas. Se cortó la última parte. No sé si que estabas hablando de esculturas eh, africanas. ah, sí, sí, que tenían como un gran impacto cultural y que era importante saber exactamente qué se construía, porque como las generaban en una producción en masa, pues no se sabía exactamente qué hacían. Inclusive hay más personas que no tuvieron no nacieron con ese, como no supieron exactamente qué estaban creando, no le dan como una importancia tan grande como se hacían son antiguas generaciones. Entonces, digamos que eso para mí también genera otras conexiones con otras asignaturas, otras materias o actividades que yo realmente hacía. también como por resaltar algo de las esculturas. El tema me pareció muy chévere, claramente. Me gustó mucho tener el video, no sé cuánto duraba, como 5 minutos, el que nos mandaron para ver, como 10. Era más. 11 minutos, ¿no fueron 11 minutos? Sí, ¿no? No, ¿Cuántos No sé, eran no sé de qué estás hablando. del video de las esculturas? Era como de creo que era entre más, media hora y una hora. Ah, como Creo que era de 20 una hora. 25. Sí. No, pero es que vimos otro en clase. ¿el Es de que la vimos película? uno que nos mandaron y otro que vimos en clase. ¿La película? Depende del que nos mandaron de las esculturas. No duraba tanto. Pues vimos una película más o menos Mm, relacionada en clase. creo que eso sí a lo que te refieres, creo que sí, pero creo que te acuerdo, pero no me acuerdo el tiempo. Pero Pero el video que tuvimos que ver para hacer un video de estos, dando retroalimentación, no duraba como poco. No me acuerdo. ¿Cuánto No me duraba? acuerdo tampoco. No Ni sé, no idea. sé. Bueno, Pero porque si, ¿quieres decir el número o quiero decir que era corto, pues di como que es para cortica? decir, para, como me gustó que fuera corto a cambio del video que vimos en clase, porque el video que vimos en clase nadie puso atención. Yo ¿La no puse película? atención, sí, la película. Ah, Nadie puso atención a esa película y lo siento, pero a mí se me hizo muy aburrida.
a cambio de que si nos hubiesen mostrado en clase como The Elephant Man, hubiese sido algo completamente distinto, porque todos hubiésemos quedado como en shock de cómo Mm, este man y esta figura, y además la intriga de ver cuál era la cara del man, que no la ve uno como 30 minutos después de la película. eh, Como que eso se me hacía mucho más interesante y siento que también es algo que puede complicar mucho la enseñanza acerca de esos temas. Digamos, no nos va a interesar tanto el hecho de ver un documental como de una hora explicándonos como ni siquiera fue una hora, creo que fue una hora, 2 horas. Eh, Dos Sí, horas. fueron dos sí, horas. A mí no me interesó, no quería seguir viéndolo, no fue algo que me interesaba, pero sí me interesaban muchos más temas que pudiésemos como utilizar. sí, no, Claramente es importante aprender esa historia, pero ahí tiene que haber alguna otra manera didáctica para contar historia. O sea, estamos como en una época donde nuestro lapso de atención es muy mínimo y nos muestran un video de 2 horas acerca de máscaras que la verdad en un punto ni siquiera nos pueden llegar a importar cuando pasamos de un video de 10 minutos que explicó cómo creaban estas máscaras. Se me hizo mucho más importante que ver un documental de 2 horas, donde solo llevaban un montón de cosas, que al no, final no sé a dónde llevaban porque no puse atención. sí, siento que Pero también sí, hay muchas pausas, digamos que era complicado también poner, porque como a veces habían muchas tomas y no se explicaba mucho, digamos que no hacía que la narración fuera completa, o sea, era como muy cortada, entonces digamos que uno queda como en la duda que iba a avanzar y eso, y como era tan largo, uno no se enganchaba tanto, no siento que era eso. sí, la verdad era un ejercicio yo creo que muy, pues como para gente que en realidad le interesa ir mucho más allá de la simplicidad del tema de las esculturas. Es como, pues literalmente es un material para gente que conoce eso y es como un material de culto, de nicho, para la gente que en realidad quiere saber sobre esos temas. Pero igual, o sea, personalmente no critico, porque entiendo a Fabio desde su posición de profesor y también nosotros deberíamos entenderlo ya que estamos en la universidad, pero de todas maneras no puedo negar que concuerdo con José y con Juan David de que sí se me hizo algo, digamos, que aburrido y bastante como, no sabría explicarlo bien, pero fue en realidad un ejercicio agotador como ver el ejercicio. Y bueno, pues también es la carga a la hora de la clase, pero a esa hora yo siento que es peor. O sea, uno viene dormido, yo creo que uno le pone un documental así, uno que digamos que quiere digerir las cosas un poco más fácil, pues y a uno le ponen eso a las 7 de la mañana, pues es mucho más difícil, digamos, que también retener esa información. Y sí, y por ejemplo, siento que se pudo hacer un ejercicio diferente, como por ejemplo con lo que ustedes decían también, como Elephant Man y las películas de los monstruos. O sea, yo creo que sí ponían esas películas en vez del documental en la clase, como hicimos ese ejercicio en clase con el documental. O sea, yo creo que muchos hubieran cagado de la risa en plena clase y lo hubiéramos pasado súper bien y hubiera sido mucho más digerible que ver el documental. Yo creo que el documental lo podíamos ver en la casa como en un espacio, digamos que con un poco más de pausa o como con un poco más de atención, no sé. Entonces, sí, de acuerdo. Pues sí. ¿Algo no hay más? nada más ¿Digo para algo hablar. más? Si quieren hablar algo más, pues Es que no sé, es que diría lo mismo, pero no sé si ya nos pasamos de tiempo. no sé cuánto tiempo llevamos, pues ahorita reviso. Pues son 15 minutos, Bueno, ¿no? igual lo cortamos, pero se corta Sí, rápido. Yo quería decir una última cosa. dilo. Y bueno, ya como yo quería también decir que Fabio en algún momento, y creo que José también va a estar de acuerdo conmigo porque lo discutimos fuera de clase, es que Fabio mencionó que, por ejemplo, la clase iba a centrarse en muchos temas de sexualidad y como, digamos, que el rol de la sexualidad en la cultura. Y por lo menos de la información que yo retuve, digamos que todavía tengo en mi cabeza sobre la clase, en cuanto a sexualidad solo se tocó el tema de la Venus africana y se tocó de una manera muy vaga, porque literalmente la pusieron al final de uno de los videos de los zoológicos humanos y eso fue todo. Y siento que, por ejemplo, me hubiera gustado que ese tema de la sexualidad en la cultura se hubiera tratado de una manera, digamos que mucho más a profundidad
Y sí, igual también siento que se intentó medio ver también un poco como con la película de los monstruos, más específicamente en Freaks, que hay como también un tema de los roles sexuales en la cultura de los 40 y en un circo. Entonces, como punto extra ahí, pero de todas maneras sigo sintiendo que no se tocó casi el tema Mm. y tuvo que ser mucho más relevante. Y por ejemplo, en nuestra generación siento yo también que es un tema que ha evolucionado y ya no es tan tabú y siento que gracias a eso es muy importante y debería ser igual importante para la sociedad en general, el tema de la sexualidad y como de el respeto por esto y como entender también de dónde debería venir ese respeto y por qué antes se trataba de una forma diferente la sexualidad, el género y todas estas cosas. Sí, siento que como que al comienzo del curso decirnos eso, como que Fabio nos dijo eso, de que quería hacer como un entorno cultural con el tema de la sexualidad. Yo dije como, no, pues genial. Pero dijo como, este no lo voy a hacer, lo va a hacer el próximo porque no he investigado suficiente. Eso fue lo que me rayó porque fue como, no me ilusiones de algo que quiero hablar y me encantaría hablar. En especial si hablamos de temas como de antiimperialismo, de colonialismo, de cultura colonial, como de todo eso. Como que es mucho, florece mucho más el tema de la sexualidad y hubiese sido genial, pero no lo vimos y me siento muy triste por no verlo y tener que ver algo que pues me gustó, pero no quedé a gusto tampoco. Entonces sí, esas son mis conclusiones finales acerca del curso. Ya, ¿no? Ahora sí, ya, yo lo edito y ya, No, bueno. todo arriba.